Hola chicos, bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Nos falta poquito. Vamos a terminar endocrino con la clase de hoy y las próximas son fisiología de la reproducción. Voy a ver si tenemos tiempo para hacer una clase integradora. Espero que estén estudiando porque esta segunda parte es densa. Bueno, hoy vamos a ver el páncreas endocrino. Ustedes lo deben haber pasado cuando han estado en clase, pongan desde las 8 hasta las 12 o desde las 10 hasta la 1 del mediodía, atendiendo clases complicadas, pongamos de matemática o de algo que les haya resultado complicado. En algún momento seguro que tuvieron dificultad para concentrarse antes de terminar la última clase porque estaban cansados y por ahí sentían hambre. Sin embargo, después de esa clase pudieron comer, repusieron sus reservas energéticas luego del almuerzo y eso les permitió seguir con las clases o estudiar hasta las 5 o hasta las 6, hasta que apareciera de vuelta el hambre. El equilibrio energético se diferencia de otros equilibrios corporales que hemos visto en que el aporte de energía procedente de los alimentos es intermitente. ¿Por qué? Porque ustedes comen a una determinada hora, después ahí tienen energía de los alimentos que puede ser tomada por los tejidos, pero luego de un periodo eso va bajando y luego vuelve otro periodo en que toman alimentos y comen alimentos y el cuerpo tiene nueva energía. Entonces, el aporte energético es intermitente y eso es un desafío para nuestros órganos y sistemas corporales. Y ese desafío está afrontado principalmente por la acción de dos hormonas, la insulina y el glucagón. Hoy en esta clase vamos a ver cómo la insulina y el glucagón regulan el metabolismo energético para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre o glucemia para el funcionamiento de distintos órganos, pero específicamente para el de las neuronas, que son muy dependientes de la concentración de glucosa. Bueno, la mayoría de estas vías que se ven acá ustedes ya las conocen porque las vieron en química biológica, como la glucosa puede provenir del glucógeno, degradación del glucógeno, o puede generar glucógeno, esa glucosa libre, cómo se puede usar en la glicólisis para generar ATP y algunos otros intermediarios también pueden generar energía, cómo luego esos intermediarios entran al ciclo de Krebs y al sistema de transporte electrónico para generar la mayor cantidad de ATP que es necesaria para las actividades celulares, muchas de las actividades celulares que requieren energía. Bueno, vamos a ver que estas dos hormonas que les dije yo recién, glucagón e insulina, cumplen distinto rol de acuerdo a en qué momento estemos luego de la privación de alimento o de la toma de alimento. Cuando hay un aumento de insulina sobre la de glucagón, vamos a ver cuándo está ese incremento de insulina, pero cuando hay más insulina que glucagón, entonces se favorecen la oxidación de la glucosa, la síntesis o producción de glucógeno, la síntesis de grasas y la síntesis de proteínas. Es decir, la insulina es una hormona anabólica mayormente. Mientras que en determinadas situaciones tenemos más cantidad de glucagón que de insulina. El glucagón aumenta la glucogenólisis, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la cetogénesis. En algunas cosas podríamos decir que el glucagón es catabólico. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo el páncreas endocrino secreta estas dos hormonas tan importantes en el equilibrio energético. El páncreas contiene, ustedes ya saben, primero, el páncreas contiene dos tipos de glándulas. Ustedes ya conocen el páncreas exócrino.
O sea, estaría actuando como glándula exócrina, que secreta enzimas digestivas y bicarbonato a la luz intestinal. Eso ya lo vieron cuando vieron fisiología gastrointestinal. Pero también puede actuar de manera endocrina, o sea, es una glándula endocrina. Específicamente, los islotes de Langerhans son los endocrinos. Estos islotes constituyen solo entre el 1 y el 2% de la masa total del páncreas y contienen al menos 4 tipos de células secretoras, las alfa, las beta, las delta y las células F. Además de distintos elementos vasculares, fíjense cómo discurre la sangre discurre o va desde el centro hacia la periferia. Además de los elementos vasculares, también tienen elementos neurales, como vamos a ver. Las células beta están acá. Las células beta producen insulina, proinsulina, péptido C y una proteína descrita recientemente que es la amilina. Las células beta son el tipo más abundante de células secretoras de los islotes. Se distribuyen por todo el islote, aunque abundan especialmente en el centro más que en la periferia. Las células alfa producen glucagón principalmente. Las células delta producen somatostatina. Recuerden que ya la vimos, la somatostatina, cuando vimos hormona de crecimiento en la primera de endocrino. Y también tenemos a las células F, que secretan el polipéptido pancreático. Todas estas células se pueden comunicar entre ellas, pueden comunicarse entre ellas, influyéndose mutuamente. ¿Por qué? Porque secretan sustancias, es decir, se comunican a través de la comunicación humoral por sustancias químicas. ¿Qué pasa? La irrigación que tienen los islotes desde el centro hacia la periferia hace que se pueda transportar glucosa y otros secretagogos, es decir, si estas células de acá me producen una sustancia que me puede influir en esta célula, bueno, de esa manera se pueden comunicar estas dos células. Por ejemplo, el glucagón es un potente secretagogo de la insulina. Y la insulina inhibe moderadamente la liberación de glucagón. Y la somatostatina es un potente inhibidor de la secreción tanto de insulina como de glucagón. Esa sería influencia humoral. Pero también hay comunicación célula-célula. ¿Por qué? Porque están conectadas las células de los islotes por uniones estrechas y uniones en hendidura. Y se comunican a través de las uniones en hendidura, lo que puede ser importante para la secreción de insulina y de glucagón. Y finalmente tenemos una comunicación neural. La secreción de los islotes se encuentra regulada por las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por un lado, la estimulación colinérgica del parasimpático incrementa la secreción de insulina y la estimulación adrenérgica puede tener un efecto estimulador o inhibidor según predomine la estimulación beta-adrenérgica, que es estimuladora, o la alfa-adrenérgica, que es inhibidora. Esos tres mecanismos de comunicación, es decir, sustancias químicas, comunicación neural y comunicación célula-célula, permiten un riguroso control de la síntesis y secreción de las hormonas de los islotes. Acá se ven cada tipo celular, el producto o lo que generan. Las células beta son las que generan la mayor cantidad de sustancias, entre ellas la insulina. ¿Pero qué hace la insulina? ¿Cuáles son las funciones principales y conocidas? Bueno, la insulina integra de manera eficaz el metabolismo del combustible del cuerpo, ya sea en momentos de ayuno o luego de la ingesta. Cuando un individuo está en ayunas, la célula beta secreta menos insulina. Al disminuir los niveles de insulina, se movilizan los lípidos del tejido adiposo y los aminoácidos de los depósitos de proteínas en el músculo y otros tejidos. Por eso hay mayor transporte
menor transporte cuando está baja la insulina y mayor transporte cuando está alta la insulina de glucosa, aminoácidos y potasio en las células blanco de la insulina. Los lípidos que se movilizan y los aminoácidos proporcionan combustible para la oxidación y sirven de precursores para la cetogénesis y gluconeogénesis hepática. Durante la ingesta, la secreción de insulina aumenta inmediatamente, lo que hace que se reduzca la movilización de los depósitos endógenos de combustible y estimula la asimilación de hidratos de carbono, de lípidos y de aminoácidos por parte de los tejidos diana sensibles a la insulina. De esta manera, la insulina estimula los tejidos para reponer las reservas de combustible durante épocas de ayuno. Y gracias a su capacidad para regular la movilización y almacenamiento de combustible, la insulina mantiene la concentración plasmática de glucosa dentro de unos límites muy estrechos y muy estrictos. Esta regulación permite que el sistema nervioso central reciba un aporte continuo de glucosa necesario para mantener la función cortical. Recuerden que el cerebro es el tejido que sí o sí depende de la concentración de glucosa y de glucosa para obtener energía. Hay otros tejidos que pueden utilizar otros combustibles como ácidos grasos, como cuerpos cetónicos, pero el cerebro mayormente utiliza glucosa. Y aquí tienen las acciones de la insulina. La más rápida de todas, en cuanto aumenta la insulina en sangre, es mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en células sensibles a la insulina. Las intermedias, que llevan minutos, es provocar la estimulación de la síntesis de proteínas en las células blanco, inhibir la desintegración de proteínas o proteólisis, activar las enzimas glucolíticas y la glucogenosinasa, inhibir la fosforilasa y otras enzimas gluconeogénicas. Y más tarde, en horas, produce un aumento en la concentración de los RNA mensajeros para la expresión de enzimas lipógenas y de otro tipo.
Bueno, dijimos que la glucosa es el principal regulador de la secreción de insulina. Aminoácidos y cetoácidos serían secundarios. En individuos sanos, la concentración plasmática de glucosa se mantiene dentro de márgenes muy estrictos. Tras una noche de ayuno, suele encontrarse entre 4 y 5 milimolar. La concentración plasmática de glucosa se eleva después de comer, pero aunque la comida sea muy abundante, nunca supera la concentración de 10 milimolar. Estamos hablando en individuos sanos. Un ligero aumento de la concentración plasmática de glucosa, como se ve en este primer gráfico, provoca una elevación importante en la secreción de insulina y de péptido C, que acá no se ve. Porque recuerden que la insulina estaba en los gránulos secretores con preproinsulina y con péptido C. Entonces aumenta la concentración plasmática de insulina. Esto es una prueba de tolerancia oral a la glucosa en un sujeto normal. Entonces, ante un aumento en la glucosa que se le da, aumentan terriblemente la insulina y rápidamente. Esto si se da de manera oral, la glucosa. Si se da de manera intravenosa es mucho más lento. Al revés, un descenso en la concentración plasmática de glucosa de tan solo 20% reduce en gran medida la concentración plasmática de insulina. En un paciente con diabetes mellitus tipo 1, que se ve acá, un sujeto diabético, ¿por qué puede tener diabetes mellitus tipo 1? Bueno, una de las causas es que haya destrucción autoinmune, por ejemplo, de los islotes pancreáticos. Entonces, en estos individuos, una carga oral de glucosa provoca una respuesta de secreción de insulina mínima o nula, pero induce un aumento mucho mayor en la concentración plasmática de glucosa, que se mantiene durante mucho más tiempo. Fíjense que acá aumenta y enseguida disminuye por la acción de la insulina. Acá, al no haber insulina, aumenta, empieza a disminuir, pero tarda muchísimo más en disminuir. Una carga de glucosa de 0,5 gramos por kilo de peso corporal, bueno, no importa, una cierta carga de glucosa administrada en forma intravenosa, aumenta la concentración plasmática de glucosa mucho más rápido, fíjense, que en este caso una dosis de glucosa intravenosa aumenta mucho más rápido que si se administra por vía oral. Esta rápida elevación de la concentración plasmática de glucosa da lugar a dos fases diferenciadas en la secreción de insulina. Una es la respuesta insulínica de fase aguda o primera fase, que solo dura entre 0 y 2 minutos, entre 2 y 5 minutos, y una segunda fase más duradera hasta que se normalizan los niveles de glucemia. Tarda esa fase de insulina, ocurre, aumenta la insulina hasta que se normalizan, fíjense, los niveles de glucemia. La insulina liberada durante la respuesta de fase aguda a la glucosa intravenosa procede de la insulina preformada que estaba empaquetada en las vesículas secretoras que vimos. Y la respuesta insulínica de fase 2 o de segunda fase también procede de la insulina preformada en las vesículas, pero también de insulina que se sintetiza de novo, es decir, de nueva síntesis de insulina. Uno de los primeros defectos metabólicos detectables que tiene lugar tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2 es la pérdida de esta primer fase de la secreción de insulina y que la misma se demuestra mediante la prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa. Si una persona ingiere glucosa o una comida mixta, la concentración plasmática de glucosa aumenta mucho más despacio, como en la A, porque la aparición de la glucosa en la sangre depende del vaciamiento gástrico y de la absorción intestinal.
o piensen en la intravenosa, ven, la intravenosa es mucho más rápido porque ya la glucosa está en sangre. Dado que la concentración entonces plasmática de glucosa aumenta tan despacio, no se puede distinguir la respuesta de fase aguda de la crónica, ya que solo se aprecia una única fase de secreción de insulina. Sin embargo, la respuesta total de insulina a una carga de glucosa oral supera la respuesta observada cuando hay cambios comparables, cuando se producen cambios comparables en la glucemia por administración intravenosa de glucosa. Es decir, de manera intravenosa aumenta mucho más rápido la glucosa y se ven las dos fases de secreción de insulina. Cuando se da por vía oral, estas dos fases están, al ser más lenta la absorción de la glucosa en sangre, estas dos fases están enmascaradas y se ve solo una fase. Nada más que la insulina generada tras la glucosa oral alcanza niveles más altos que aquella cuando se da la glucosa de manera intravenosa. La glucosa es el principal estímulo, dijimos, para la secreción de insulina. La entrada de glucosa, acá, se ve acá, a las células beta de los islotes pancreáticos es por difusión facilitada a través del transportador GLUT2. Cuando la glucosa entra, se fosforila a glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa. Esta glucoquinasa se considera un sensor de glucosa porque la velocidad de entrada de la glucosa se relaciona con la velocidad de fosforilación de la misma y que a su vez es proporcional o guarda relación directa con la secreción posterior de insulina. El metabolismo de la glucosa 6-fosfato por las células beta aumenta el cociente ATP-ADP intracelular, así como también de los intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs, NAD, NADH, NADP, NADPH. Y ese cociente alterado lo que hace es cerrar un canal de potasio sensible a ATP y a otros como sustancias como el NADH, y este cierre hace que se despolarice la membrana, aumenta el potasio intracelular y se despolariza la membrana de la célula beta. Esta despolarización abre los canales de calcio dependientes de voltaje y entra el calcio a favor de su gradiente de concentración. Este aumento del calcio intracelular es el que activa entonces la exocitosis de las vesículas o gránulos secretores que tienen insulina, preproinsulina y péptido C, como dijimos anteriormente. El canal de potasio sensible a voltaje es un complejo de distintas proteínas que tienen una subunidad ligadora de ATP denominada SUR. Esta subunidad también se activa por fármacos del tipo de las sulfonilureas y por lo tanto estos fármacos se emplean de manera bastante generalizada para el tratamiento de hiperglucemia en pacientes con alteraciones parciales de la función de las células beta. Varios aminoácidos y la inervación vagal colinérgica, acá la tenemos, acetilcolina a través de los receptores muscarínicos, es decir, el sistema nervioso parasimpático, estimulan también la insulina porque aumentan la concentración de calcio intracelular. Además, los ácidos grasos de cadena larga aumentan la secreción de insulina, aunque en menor grado que la glucosa, lo mismo que los aminoácidos, en menor grado que la glucosa, pero la aumentan. Los ácidos grasos libres pueden actuar a través de un receptor acoplado a proteína G sobre la membrana de las células beta o bien actuar como un nutriente que aumenta las cantidades de ATP por oxidación. La estimulación dependiente de nutrientes de la liberación de insulina es fomentada por hormonas del tipo incretinas
péptido parecido al glucagón o GLP-1, que también se llama, y por el polipéptido inhibidor gástrico, que ustedes lo vieron en gastrointestinal. Y posiblemente también por otras hormonas digestivas que estimulan la adenilatociclasa, aumentan el AMP cíclico, aumentan el calcio, fosforilan proteínas que aumentan el calcio y que promueven la secreción de insulina. Con lo cual, estas hormonas digestivas actúan principalmente mediante el aumento del AMP cíclico, amplificando los efectos intracelulares del calcio sobre la glucosa. Sin embargo, si no hubiera glucosa, estos compuestos solos no podrían aumentar la liberación de insulina cuando no hay glucosa. La secreción de insulina se inhibe, por otro lado, por los receptores alfa adrenérgicos, porque estos reducen los niveles de AMP cíclico y también quizá porque cierren canales de calcio, que eso no se muestra acá, ¿no? La inhibición adrenérgica de la insulina sirve como protección frente a la hipoglucemia, sobre todo durante el ejercicio. Aunque la somatostatina, recuerdan la somatostatina de las células D, inhibe tanto la insulina como el glucagón, su papel fisiológico todavía no está del todo claro. Entonces, en esta diapositiva se les muestra, más allá de la glucosa, que es el principal inductor de la secreción de insulina, muchos otros factores neurales, hormonales, que pueden alterar la secreción de esta hormona. Bueno, una vez que la insulina se ha secretado en la sangre portal, llega en primer lugar al hígado, donde se retiene más de la mitad y es retirada de la circulación. La insulina que queda y que sale del hígado, entonces, es la que se encuentra disponible para producir los procesos sensibles a la insulina en los tejidos diana. En cada tejido diana, la primera acción de la insulina es unirse, como se ve acá, a un receptor que es del tipo tirosina quinasa, como se ve acá. La insulina, entonces, recuerden que era estaba constituida por dos cadenas unidas por puentes disulfuro. Al unirse a su receptor tirosina quinasa, lo activa. Entre las dianas de fosforilación de estos receptores, además de ser el mismo, una diana de fosforilación porque el mismo se autofosforila, se encuentran una gran familia de proteínas presentes en el citosol, denominadas o llamadas sustratos del receptor de insulina o IRS. Y hay IRS1, IRS2, IRS3, IRS4. Y también hay unas proteínas que son del tipo homólogas con el dominio C-terminal del CRC o SARC, que también son fosforiladas. Este mecanismo de fosforilación de estas proteínas parece ser el principal mecanismo por el que la insulina transmite su señal a través de la membrana plasmática. Estas IRS son proteínas de acoplamiento a las cuales se unen distintas proteínas efectoras que se activan, de modo que una única IRS, pongamos la IRS1 o la IRS3, activa múltiples vías de forma simultánea. Y esto lleva a la síntesis de proteínas, la síntesis de grasa, la síntesis de glucosa y el crecimiento y expresión de distintos genes. Recuerden que la insulina, habíamos dicho que su acción era mayormente anabólica. Lo mismo que también afectar el transporte de glucosa por la insulina. Bueno, cuando la insulina se une a su receptor, ahora vamos una vez que después se liberó la sangre y ahora cómo actúa sobre sus células diana. Se tiene que unir a su receptor de membrana. Cuando se une, se activan tres grandes vías de señalización. La primera comienza cuando la PI3 quinasa se activa al unirse a la IRS fosforilada. Recuerden las proteínas IRS del tipo 1, 2, 3 o 4. Se une a la PDK, activa la PI3 quinasa y se fosforila el PIP2 para formar PIP3, con lo cual se activa la vía de AKT y de mTOR. Esa es una de las vías que se activa. La segunda de las vías
puede comenzar o bien fosforilando una proteína SHC, como se ve acá, o bien una proteína GRB2. Cualquiera de las dos desencadenan o activan la vía RAS, que río abajo activa a las vías de las MAP quinasas. Esta vía de las MAP quinasas aumenta la expresión de múltiples genes, así como también de la división celular. Y la tercera vía de señalización comienza con la unión de proteínas con dominio SH2 a grupos fosfotirosinas específicos presentes en el receptor propio de la insulina, o sea, hay autofosforilación, y así se activa, o en proteínas IRS también, y así activan a las proteínas IRS y activan a cascadas a proteínas o sustratos de estas proteínas IR. No todas las vías de señalización se encuentran activas en todas las células blanco de la insulina. Por ejemplo, el hepatocito no depende del transportador GLUT4 para meter y sacar glucosa de la célula, de tal manera que esta vía no está afectada en el hepatocito, no es relevante en el hepatocito. El hígado es, sin embargo, una diana muy importante para la insulina en la regulación de las enzimas implicadas en la gluconeogénesis, como se ve acá. Entonces, hay vías que están activadas en determinadas células blanco o tejidos blancos y no en otros. Por ejemplo, la gluconeogénesis no se encuentra regulada ni en músculo ni en tejido adiposo, como si lo está en hígado. Básicamente, entre todas estas vías ejercen estos efectos que son alterar la síntesis del glucógeno, la oxidación de la glucosa, o alterar la gluconeogénesis, aumentar la síntesis de triglicéridos o disminuir la lipólisis y oxidación de los lípidos, aumentar la síntesis de proteínas y disminuir la proteólisis, aumentar la expresión de genes del crecimiento y de la división celular. Entonces, en la célula blanco, no en todas hace todo, sino que en algunas ejerce algunas de estas funciones, dependiendo de las enzimas y proteínas que exprese esa célula blanco. Bueno, acá es un resumen de los factores neurales y humorales que les mostré recién, pero que influyen en la secreción de insulina. Los islotes se encuentran bien inervados por la división simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Se piensa que las señales neurales tienen una importante función en la respuesta de las células beta en varias situaciones, como les dije, por ejemplo, en el ejercicio. La estimulación beta-adrenérgica aumenta la secreción de insulina por los islotes, mientras que la estimulación alfa-adrenérgica la inhibe. El isoproterenol, que es una catecolamina sintética, agonista específica del receptor beta-adrenérgico, es un potente estimulador de la liberación de insulina y al contrario, la noradrenalina y los agonistas sintéticos alfa-adrenérgicos inhiben la liberación de insulina en estado basal y como respuesta a la hiperglucemia. Como las neuronas simpáticas postsinápticas del páncreas liberan noradrenalina, que estimula más los adrenoreceptores alfa que los beta, la estimulación simpática mediada por los nervios celíacos inhibe la secreción de insulina porque actúa sobre los receptores alfa. A diferencia de la estimulación alfa-adrenérgica, la estimulación parasimpática a través del nervio vago que libera acetilcolina aumenta la liberación de insulina. Bueno, y ustedes leen tranquilos todos estos factores que se alteran cuando aumenta la secreción de insulina o disminuye la secreción de insulina. Como el efecto de la insulina se da en las células diana a través de sus receptores, el número de receptores que expresen en la superficie celular esas células diana va a ser importante. En realidad, el número de receptores de insulina expresados
sobre la superficie siempre en general es mucho mayor del necesario para alcanzar la máxima respuesta biológica de la insulina. Por ejemplo, en los adipocitos, la respuesta de la glucosa a la insulina es máxima cuando tan solo el 5% de los receptores se encuentran ocupados. Es decir, las células blanco tienen muchos receptores, como así decirlo, de repuesto para la insulina. Y el número de receptores presentes en la membrana viene determinado por una conjunción de 3 factores. 1, la síntesis de los receptores. 2, la endocitosis y reciclaje de esos receptores con posterior regreso a la superficie celular. Y 3, endocitosis seguida de degradación de los receptores. Las células que se encuentran expuestas en forma crónica a concentraciones elevadas de insulina presentan menos receptores en su superficie que las expuestas a unos niveles más bajos. Esa capacidad dinámica de las células para reducir el número de receptores específicos en su superficie se denomina downregulation, regulación a la baja. La insulina regula a la baja los receptores de ella al reducir la síntesis y al aumentar la degradación. Esta regulación a la baja es uno de los mecanismos por los cuales los tejidos blancos regulan la respuesta a las hormonas. La regulación a la baja de los receptores de insulina provocan una disminución en la sensibilidad del tejido a la insulina, sin que disminuya el efecto máximo de la insulina. Como se ve en la figura, esperen que les muestre, fíjense que el aumento en la concentración primero miren lo que tenemos, se grafica la concentración de insulina versus el transporte de glucosa. En los controles, fíjense que tenemos una respuesta máxima y esta se alcanza cuando el 5%, como les dije, de los receptores se encuentra ocupado. Esto es en los controles. ¿Qué pasa en los diabéticos de tipo 2? Se alcanza la misma respuesta máxima, pero se necesita una concentración mucho mayor de insulina, es decir, se necesita más concentración de insulina para ejercer el mismo transporte de glucosa. En estos casos se dice que hay resistencia a la insulina. Los adipocitos de pacientes con diabetes tipo 2 tienen menos receptores de insulina por unidad de superficie que los adipocitos de individuos normales. La reducción en el transporte de glucosa en todo el rango que pueda haber fisiológico de concentraciones de insulina en los diabéticos es característico de esta resistencia a la insulina. Es decir, fíjense que resistencia a la insulina es porque hay insulina, pero se necesita mayor insulina para ejercer el transporte de la misma cantidad de glucosa. Perdonen que no les puedo mostrar ahí con el pointer. Lo que pasa que los principales efectos de la diabetes tipo 2 no parecen deberse a una disminución en el número de los receptores, sino que se debe a alteración de la señalización río abajo de las cascadas que vimos recién. Estas alteraciones pueden ser una disminución de la actividad tirosina quinasa del receptor de insulina, una disminución de la actividad de la vía PI3 quinasa y quizá de otras etapas de la vía que concluyan con la captación del transportador GLUT4 hacia la membrana plasmática. La suma de todos estos defectos, solo se han identificado algunos hasta la fecha, conducen a esto que se llama resistencia a la insulina. Entonces los defectos pueden estar no solo en la acción del receptor, sino en las vías de señalización río abajo del receptor. Bueno, acá se resumen las actividades o la acción o el efecto de la insulina en los tejidos diana.
Como vimos, bueno, la insulina es secretada por las células beta del páncreas, aumenta la secreción de insulina en sangre y podemos hablar de qué ocurre en la mayoría de los tejidos o en el tejido adiposo o en el hígado y músculo y en el hígado, porque ejerce efectos muy importantes en estas tres secciones y además en la mayoría de los tejidos. En general influye en casi todos los aspectos importantes del metabolismo energético, como venimos diciendo. Promueve el almacenamiento energético, fomentando la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en el hígado y el tejido adiposo. Fíjense, aumento de síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo. Y de glucógeno en el hígado. Aumenta también la síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo. También se opone al catabolismo de las reservas energéticas, al inhibir la degradación de proteínas y de triglicéridos y de glucógeno y al suprimir la gluconeogenia en el hígado. ¿Ven? Disminuye la lipólisis, disminuye la gluconeogenia en el hígado. Entonces es más bien una hormona anabólica. Y promueve reacciones del estado de absorción e inhibe las reacciones del estado de posabsorción. Junto con sus acciones metabólicas, la insulina afecta el transporte de nutrientes a través de todas las membranas de todas las células del organismo, excepto las del hígado y las del sistema nervioso central. En la mayoría de los tejidos, la insulina estimula la captación de aminoácidos por las células, lo que facilita el efecto estimulante de la insulina sobre la síntesis de proteínas. Ven que en la mayoría de los tejidos se estimula la síntesis de proteína y estimula la captación de aminoácidos y de glucosa en la mayoría de los tejidos y disminuye la degradación de las proteínas. Hay por lo menos 4 transportadores activos sensibles a insulina que transportan 8 de los aminoácidos no esenciales del plasma a la célula, disminuyendo así los niveles de aminoácido en el plasma. La captación de aminoácidos en las células varía según el tipo de célula, siendo la captación en el músculo esquelético la que ocurre en mayor medida. La insulina también estimula la absorción de glucosa en algunos tejidos. Fíjense que la mayoría de los tejidos aumenta la captación de glucosa. Para esto hay 13 transportadores de glucosa diferentes codificados en el genoma humano llamados GLUT. Ustedes ya vieron, hay desde el GLUT1 al GLUT13. Estos transportadores se diferencian por su ubicación, sensibilidad a las hormonas y especificidad. Algunos son más específicos para el transporte de otros monosacáridos como la fructosa que para el transporte de glucosa. Y solo uno de los transportadores, que es el GLUT4, es sensible a la insulina. GLUT4 es un transportador de glucosa por difusión facilitada y es el transportador de glucosa más importante para el metabolismo de todo el cuerpo. Fíjense que estos serían GLUT4, acá está. GLUT4 es el más importante en la mayoría de las células del organismo. Está, digamos, la insulina se une al receptor y estimula que esos transportadores GLUT4 que se encuentran en vesículas, esas vesículas se exociten y formen parte de los receptores, del pool de receptores que se encuentran en la membrana para que la glucosa pueda entrar a la mayoría de esas células. Cuando no hay insulina, entonces se encuentran esos GLUT4 en menor cantidad en la membrana plasmática de las células porque no hay quien los recicle, quien los exocite hacia la membrana. Las células del músculo esquelético y del tejido adiposo tienen grandes acumulaciones de estas vesículas de GLUT4 almacenadas en el citoplasma, con lo cual la insulina rápidamente puede provocar la inserción en la membrana por exocitosis, pero también puede estimular la síntesis de nuevo.
El ejercicio también desencadena la expresión de GLUT4 en la membrana plasmática de las células del músculo esquelético y de adipocitos. En cambio, el transporte de glucosa en el sistema nervioso central y en el hígado no se ven afectados por la insulina. Y esto es fundamental porque cuando los niveles de insulina son bajos durante el estado de posabsorción, disminuye la captación de glucosa en la mayoría de las células, pero es a expensas de esta célula para favorecer el ahorro de glucosa para su uso por las células del sistema nervioso central, y donde el transporte de glucosa no se ve afectado por la insulina y donde sí se necesita glucosa siempre disponible. Además de las acciones que se muestran en esta figura, la insulina también tiene importantes efectos promotores del crecimiento, que aunque por sí misma no estimula el crecimiento, debe estar presente en la sangre para que la hormona del crecimiento pueda ejercer sus efectos normales, de manera que es permisiva para la hormona del crecimiento en los efectos de estimular el crecimiento. Las células musculares son una de las células diana más importantes junto con el tejido adiposo y el hígado. Tiene 4 efectos principales la insulina, ¿no?, sobre las células musculares. Primero, estimula la captación de glucosa al movilizar transportadores GLUT4 hacia la membrana plasmática. En segundo lugar, promueve la síntesis de glucógeno a partir de glucosa al aumentar la transcripción de la exoquinasa y activar la glucógeno sintetasa. En tercer lugar, estimula la glucólisis y la oxidación de hidratos de carbono al incrementar la actividad de la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato deshidrogenasa. Estas acciones son similares a las que ocurren en el hígado. En el músculo la gluconeogénesis es muy escasa o nula, ¿no? Además no tiene efecto la insulina en ella. Y en cuarto lugar, la insulina activa la síntesis de proteínas o inhibe su degradación, cualquiera de las dos, es decir, los dos efectos. Activa la síntesis de proteínas musculares e inhibe la proteólisis de las proteínas musculares. De tal manera que en negrita están los pasos que son activados por la insulina en la célula muscular esquelética. La insulina sobre las células hepáticas tiene múltiples funciones también. En primer lugar, estimula la síntesis de glucógeno a partir de glucosa al promover la transcripción de glucoquinasa y activar la glucógeno sintetasa. Además, la insulina, junto con la glucosa, inhibe la degradación de glucógeno en glucosa porque reduce la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. En segundo lugar, la insulina favorece la glucólisis y la oxidación de hidratos de carbono al aumentar la actividad de la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y también estimula el metabolismo de la glucosa mediante la vía de la derivación de la hexosa monofosfato. Y por último, la insulina promueve la oxidación de piruvato al estimular la piruvato deshidrogenasa. En tercer lugar, la insulina estimula la síntesis y almacenamiento de grasa porque aumenta la actividad de la acetil-CoA-carboxilasa y la sintetasa de ácidos grasos, así como también la síntesis de varias apolipoproteínas que forman parte de las VLDL, las partículas de muy baja densidad. La insulina también inhibe directamente la oxidación de grasas debido a que niveles elevados de malonil-CoA inhiben a la CAT1, que es una de las enzimas intervinientes en la oxidación de grasas. Y en cuarto lugar, mediante mecanismos que no se conocen bien, la insulina favorece la síntesis de proteínas e inhibe su degradación. Y acá se ve el efecto de la insulina en los adipocitos. En primer lugar, la insulina estimula la captación de glucosa, esto lo hacen todas las células, al movilizar transportadores GLUT4 hacia la membrana plasmática. En segundo lugar, promueve la glucólisis que conduce a la formación de alfa-glicerofosfato. La insulina también estimula la conversión de piruvato en ácidos grasos al estimular
o activar la piruvato deshidrogenasa y la acetil-CoA-carboxilasa. En tercer lugar, promueve la esterificación de alfa-glicerofosfato con ácidos grasos para formar triglicéridos que el adipocito almacena en gotas de grasa. A la inversa, la insulina inhibe la lipólisis, es decir, la degradación de esa grasa, de esos triglicéridos para generar ácidos grasos. Y en cuarto lugar, la insulina favorece la síntesis de lipoproteína lipasa en el adipocito, que luego exporta esta enzima a la célula endotelial, que se ve acá, la lipoproteína lipasa, donde degrada los triglicéridos contenidos en los kilomicrones y la VLDL o lipoproteínas de baja densidad, originando ácidos grasos. Estos ácidos grasos entran al adipocito para ser esterificados y almacenados en gota de grasas en forma de triglicéridos. Bueno, y la segunda hormona que íbamos a ver, secretada por el páncreas endocrino, es el glucagón. Está involucrada en la regulación del metabolismo energético, al igual que la insulina, pero en este caso se piensa que la ingesta de proteínas constituye el mayor estímulo fisiológico para la secreción de glucagón, al contrario, a diferencia de la insulina, que era mayormente la glucosa. Entonces, es secretado por las células alfa, como dijimos, y tiene distintas células blanco, las principales hígado y tejido adiposo. El aumento en los aminoácidos plasmáticos es el principal estímulo. Como la insulina, el glucagón se secreta en primer lugar a la sangre del sistema porta, por lo que su localización anatómica es óptima para regular el metabolismo hepático. Aunque parece que los secretagogos más importantes son los aminoácidos liberados por la ingesta de una comida rica en proteínas, las principales acciones del glucagón sobre el hígado son la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. El glucagón es especialmente importante en la estimulación de la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. El glucagón no actúa solo en el hígado, sino que también ejerce acciones glucogenolíticas en el músculo cardíaco y esquelético. También tiene una acción lipolítica en el tejido adiposo y acciones proteolíticas en varios tejidos. Sin embargo, los efectos extrahepáticos del glucagón son más prominentes o se observan más a concentraciones farmacológicas, es decir, más altas que lo fisiológico. En cambio, con concentraciones más fisiológicas, el principal órgano diana es el hígado. En muchas circunstancias, las acciones del glucagón sobre el hígado antagonizan las de la insulina y se conoce bastante bien el mecanismo de acción del glucagón. Acá se observa los aminoácidos en plasma estimulan la secreción de glucagón, mayormente actúa sobre el hígado, aunque sobre otras, como les dije, otros tejidos también, y estos son los principales efectos: glucogenólisis, gluconeogénesis y aumento de las cetonas. Esto hace que aumente la glucosa plasmática. Además, el hecho de aumentar la secreción de glucagón sobre el hígado, también el aumento de las cetonas que promueve, puede ser usado por el cerebro y tejidos periféricos, así como obviamente la glucosa plasmática que se encuentra aumentada por el aumento de glucagón. El glucagón es un péptido de 31 aminoácidos producido, como dijimos, por las células alfa de los islotes de Langerhans. El gen del glucagón se localiza en el cromosoma 2. El producto inicial del gen es el ARN mensajero que codifica el prepro
glucagón. Como en el caso de la insulina, hay una peptidasa que elimina el péptido señal del proglucagón durante la traducción del ARN mensajero en el retículo endoplásmico rugoso, originando así el proglucagón, que es lo que se observa acá. El siguiente paso es que las proteasas de las células alfa escinden el proglucagón en la molécula madura de glucagón y varios péptidos con actividad biológica. Las células neuroendocrinas, es decir, las células L del intestino, procesan el proglucagón de un modo distinto al de las células alfa, de manera que en vez de glucagón originan el GLP-1, que es una potente incretina, y otros péptidos más con cierta actividad biológica. Algunos los han visto en gastrointestinal. Y las células alfa lo procesan a glucagón. Acá se ve la acción del glucagón sobre el hígado, que es el principal órgano diana del glucagón. Como se muestra en la figura, entonces, el glucagón se une a su receptor en la membrana y se activa una proteína, perdón, no les estaba señalando, y activa una proteína G, G-alfa estimulatoria, que estimula a la adenilato ciclasa. El AMP cíclico formado activa a su vez a la proteína quinasa A, que fosforila numerosas enzimas reguladoras y otros sustratos proteicos, alterando el metabolismo hepático de la glucosa y de las grasas. Mientras que la insulina induce la desfosforilación de ciertas enzimas claves como la glucógeno sintasa, el glucagón hace que se fosforilen. Entonces, al fosforilar la glucógeno sintasa, aumenta la síntesis de glucógeno, al contrario de lo que hace la insulina. Y es un ejemplo claro de las acciones opuestas de la insulina y el glucagón, la activación de la glucogenólisis o la inhibición de la glucogenólisis. La proteína quinasa A también puede fosforilar a la enzima fosforilasa quinasa, aumentando su actividad y permitiendo que aumente la fosforilación de su sustrato, la glucógeno fosforilasa. El agregado de un único residuo de fosfato a la fosforilasa la convierte en una fosforilasa activada, porque la fosforilasa inactivada es muy poco activa para romper los enlaces glucosídicos del glucógeno, pero la fosforilasa A o activada es más activa. Además de convertir la fosforilasa en la forma más activa, la pKa también fosforila un péptido llamado inhibidor 1. El inhibidor 1 reduce la actividad de la fosfoproteína fosfatasa y que en condiciones normales desfosforila tanto la fosforilasa quinasa como la fosforilasa activada. Por otro lado, el glucagón también estimula la gluconeogénesis. A ver si se está acá, la gluconeogénesis, no lo encontraba, perdón. Estimula la gluconeogénesis mediante efectos genómicos, actuando en sinergismo con los glucocorticoides. ¿Cómo ocurre esto? Porque la proteína quinasa A fosforila a un factor de transcripción que se llama CREB, que interactúa con los elementos de respuesta al AMP cíclico, aumentando así la expresión de enzimas claves para la gluconeogénesis. Entonces, el glucagón sí estimula la gluconeogénesis. Bueno, acá se ven las dos hormonas principales en la regulación plasmática de la glucosa, que como ustedes saben tiene que estar muy regulada para mantener la homeostasis. Esa regulación y estabilidad de la concentración de la glucemia es importante porque desviaciones en uno u otro sentido, aumentando o disminuyendo la glucemia, puede tener efectos adversos. El nivel normal de glucosa en sangre en ayunas es entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Niveles de glucosa en sangre mayores de 140 constituyen la hiperglucemia, que es a menudo indicativa de diabetes mellitus.
mellitus, y niveles de glucosa en ayunas por debajo de 60 constituyen la hipoglucemia, que tiene efectos adversos sobre la función del sistema nervioso, porque es la glucosa la principal fuente y exclusiva fuente de energía para el cerebro. La insulina y el glucagón unidos controlan la concentración de glucosa plasmática mediante retroalimentaciones negativas. Un aumento en la glucosa plasmática aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón por el páncreas, lo que causa una disminución de la glucosa plasmática. De una manera similar, una disminución de la concentración plasmática de glucosa disminuye la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón, lo que provoca un aumento en la glucosa plasmática. Los efectos ya lo fuimos viendo, ese aumento de insulina en la mayoría de los tejidos hace captar la glucosa por las células, en hígado y músculo aumenta la síntesis de glucógeno, con lo cual entonces disminuye la glucosa libre, disminuye la degradación del glucógeno, con lo cual no aumenta más de lo que está la glucosa libre, y en hígado disminuye la gluconeogenia. Todos estos efectos hacen disminuir la glucosa plasmática. Por el otro lado, si está disminuida esa glucosa plasmática, el glucagón va a hacer aumentar la gluconeogenia, va a aumentar la glucogenólisis, va a aumentar la lipólisis en el tejido adiposo, con lo cual aumenta los ácidos grasos plasmáticos, y todo esto aumenta la glucosa plasmática más la suma de los ácidos grasos plasmáticos, ahorran glucosa y permiten un aumento mayor, recuperando así esa bajada en la glucosa plasmática.